Porque si tú quieres dejar de ser sometido, tú tienes que conocer a quien te somete y alcanzar su nivel para que tú lo sometas a él. El controlador, controlado. La serpiente mordiéndose la cola. Cuando alcances ese estado y entiendes tu verdadera condición humana, ahí sí puedes hablar. Ahora sí soy poderoso. Mientras tanto, no. Y entiendes que hay que desarrollar el cerebro en función del enorme poder del cerebro del humano luz. Entenderás que solo es posible a través del rol de estos seres que son sumamente inteligentes. Para eso están allí. Y cuando nosotros alcanzamos esa visión comprobable por ti mismo, con todas las posibilidades de acceder, que es fascinante, que es mucho más complejo, porque desarrollar el cerebro en función de la quinta dimensión y en función de entender los roles, tenemos que evaluar sí o sí la expansión de la genética luz a nivel cerebral y la expansión de la genética luz a nivel corporal. Son dos formas. A partir de allí nosotros no tenemos opción, Nacho. ¿Por qué? Porque tú lo puedes comprobar. Bajo hipnosis tú examinas en qué condición está tu genética luz ensamblada en el núcleo de tu célula. ¿Cuántos implantes tienes tus células? ¿Y qué sucede cuando ese implante se extrae y se saca y la célula queda libre? ¿Qué sucede cuando el organelo de la célula, entendiendo que implica un algoritmo matemático para definir los engramas, se anula? ¿Qué sucede con el gen luz allí, en ese núcleo? Se expande, se expande, se expande y se va expandiendo a nivel corporal por desprogramación. Eso es comprobable, innegable. No podemos decir que no es así. Con todas las hipnosis que has realizado y todo lo que has conocido durante estos 40 años de investigación, ¿crees que todas las personas están siendo abducidas? Todas. Todas, así. Todo el mundo. Todo el mundo. Basta con que pasen un mal día. Problemas económicos, una discusión con su esposa, una discusión con sus hijos, un día fatal, decepciones, aburrimientos, tristeza. Egoísmos, todo lo que serían las malas vibraciones. Todo lo que quieras. Ponle todo lo que quieras. Todo. Esa persona en la noche es abducida. Y la energía que ocasionó ese estado emocional, que es una energía electroplasmática, es extraída. ¿Para qué sirven los implantes? Hablemos de los implantes. Los implantes son dispositivos inteligentes, muy inteligentes, compatibles con el 98% genética reptil. Independientemente de que el implante contribuya a acentuar el desequilibrio emocional, el implante calibra lo que sucede en la célula. Porque el implante, independientemente de que contribuye con la intención de la entidad, el implante registra la información o la respuesta de la genética luz en función de... ¿Tu estado emocional? No, en función de lo que sucede en la célula bajo un estado emocional extremo. Ellos están calificando, evaluando la respuesta de la genética luz. Para eso es que sirve el implante realmente. Independientemente de lo que... sirve para generar tumores. Sirve para generar turbulencia mental extrema. Sirve para estimular rechazo emocional y tú terminas odiando a tus vecinos, a tu mujer, a tus hijos y a William y a todo el mundo. Sirve para impotencia sexual. Sirve para... No, ellos conocen el 98%, conocen nuestra biología, tienen una enorme tecnología compatible y hacen lo que quieren. En el pasado, William, en lo que son las personas que sufrían enfermedades, yo te hablo de la época de Jesucristo, la época de hace 2000 años, se achacaba las enfermedades por posesión de demonios. Sí, generalmente sí. Y fíjate cómo lo que estás comentando tú es que al final estos implantes lo que te están haciendo es mirando cómo interactúan las emociones y las situaciones que te hacen para tener controlado ese 2%, que no avance y que te puedan seguir ordeñando. Que no se expanda, exacto. Y eso además pues, te van poniendo los impedimentos, ¿no? Enfermedades, disgustos, daños psicosomáticos y al final pues la gente... Mire, ese es el rol, Nacho, ese es el rol de esas entidades. Ellos harán lo habido y por haber. Tan es así que tú tienes más de 800 existencias siendo víctima. O sales en esta. O a las 801. O a las 801, exactamente.
Y peor aún, Nacho, es real lo que te voy a decir, y es fuerte, porque es real, también es evidente. Si llegas a 1500 encarnaciones y tú, haces nada, y tú no haces nada por entender la existencia en mundos como estos, tú estás expuesto a una muerte segunda. Muerte segunda. Muerte ¿Qué segunda. significa eso? La liberación del humano luz se eyecta, él llega y se expande, o sea, la base de la expansión está a nivel celular en el 2%, entra, se expande y incinera el cuerpo. Autocombustión se llama eso. Y eso sería como el fracaso de 1500 evoluciones o intentos. Sí, ya el humano luz ya se dio cuenta que Fracaso perdido. ya perdió, ya no entendió, ya no tuvo la oportunidad, se le dieron 1500 oportunidades y ya no interpretó, entrega el aspecto físico al reptil porque le pertenece. ¿Y qué hace el reptil sin el humano luz? Si al reptil y las entidades de la cuarta dimensión, todas, les interesa es al humano luz. ¿Qué hace con un aspecto físico desprovisto de lo que a ellos los Nada. motiva? Seguro que nada. Lo eliminan. Y antes de eliminarlo, tú miras en una pantallita todas las posibilidades que tuviste. ¿Sabes lo que eso duele? ¿Sabes lo que eso significa? Hay bastantes casos de Es, combustión, sí, autocombustión o... recientemente, Nacho, me mandaron una información de alguien en Argentina que iba en en una camioneta para un rancho, para una finca, y le dio un ride, que llaman, ¿no? Y lo subió. Cuando al momento de bajarse, el muchacho no se baja, no pide la parada en el lugar exacto, sino como 20, 30 metros antes. Y el señor se detiene en un lugar que no obstaculizara pues ningún del tráfico. Y se bajó. Y cuando él miró por el espejo, él vio un fogonazo de candela. Y él se bajó, miró, vio un poco de cenizas allí, revisó el puesto de atrás porque lo llevaba atrás y resulta que el caucho del piso del carro estaba quemado. Eso es autocombustión. Y eso sucedió hará 2 meses, 3 meses, algo así. Wow. Y eso que lo publicaron, que él lo habló, que él lo mostró, que él lo denunció. Pero ¿cuántos casos no suceden que no publican? Lo que nos ocultarán. Exacto. Entonces, Expansión del humano luz a raíz de la base gen 2% gen luz, lo entrega, todo. lo entrega, lo entregó. Y el humano luz, sí, el humano luz se libera. ¿Sí? Se va hacia... Pero el aspecto físico, cuya base genética es reptil, le pertenece al reptil y va a manos de esas bestias. Hablemos, creo que es muy importante y creo... Esto es delicado, es real. A mucha gente no le gusta. Dicen que yo hablo esto como para meter miedo. No. Miedo es mirarse al espejo y hacer muecas. Y no reconocer una información que es comprobable. Porque es comprobable. Cuando una información al más alto nivel espiritual es comprobable, no tienes otra opción. O la asumes o sigues con las bestias. Toda la información que tú barajas es a través de las regresiones que has conseguido hacer. Todas. Toda la información es a través de la información que tiene el humano en su subconsciente. ¿Cuál es la diferencia con el enfoque? Pues yo he ido más allá. Pero si tú analizas las intervenciones bajo hipnosis de muchísimas personas y en muchas líneas de tiempo en épocas anteriores, simplemente, Nacho, no van más allá del cambio de perspectivas. Y eso se ve hoy día. ¿Me permites que sea un momento el abogado del diablo en este punto? De la misma manera que lo tienes claro en base a lo que tú conoces, ¿no crees que muchas personas pueden pensar que es posible que estas entidades, a través de la hipnosis, Yo estoy siendo manipulado. esté siendo tú manipulado? No. No es posible. Mira, Nacho, es interesantísimo la pregunta. Muy, muy, muy interesante. Hombre, mucha gente se lo pensaba, dirá, ¿y por qué te tengo que creer? Exacto, ¿Y por qué exacto. no va a estar de... Mira, el más interesado en saber si estoy siendo manipulado soy yo. O sea, yo tengo que comprobar que la persona está bajo hipnosis. Y tiene que superar las trampas que yo coloco. 1. 2. Yo tengo que evaluar el estado cognitivo de la persona con respecto
a lo que concierne el mundo espiritual. Y evaluarlo es mirar si la persona fue gnóstica, si la persona fue Rosacruz, si la persona estuvo en el Tao, si la persona estuvo investigando, si la persona es chamán, si la persona fue bruja. Investigar el estado cognitivo actual en materia espiritual. Si la persona no tiene ni la más remota idea de eso y entra en hipnosis Y te empieza a hablar de eso, y ya. comienza a hablarme de entidades reptiles, mire Nacho, esa es una información de lujo. ¿Cómo hago yo para pensar que esa persona me está manipulando? Cuando la entidad comienza a responder mis preguntas en función de lo que a mí me toca. Claro, el tema es justamente ese, es decir, si esta persona está recordando esas entidades, porque debemos de añadir todo lo que no estáis viendo, vamos a añadir de que el ser reptiliano, el ser gris, el ser forma de mantis, Demonio, mantis, gárgolas. es como lo de todo el mundo, o sea, todo el mundo, todas las culturas, quiero decir, lo han representado, significado. Algo tiene que haber ahí. Tiene que haber algo de verdad en eso, en esas morfologías, ¿no? Pero cuando estamos hablando de unos niveles incluso de creación de realidades 3D para cosechar o para utilizarnos como portales para esos saltos, investigación, su nivel de manipulación no tendrá límites. No, no tiene límites y utilizan todo lo habido y por haber hasta que tú te des cuenta. Y te llevan a los extremos, siempre te van a llevar a los extremos. Siempre. Extremo económico, extremo sentimental, Que todo el mundo sufre eso. extremo profesional. Te van a llevar a los extremos, Nacho. Enfermedades psíquicas, mentales, físicas, te van a llevar a los extremos. Y te van a postrar en una cama y te van a permanecer allí muriéndote por años. Hablemos, William, de las formas que las personas pues, que te acaban de conocer, muchos te seguirán, pero ¿cómo podríamos empezar a cambiar eso? ¿Cómo podríamos, obviamente, ser conscientes de la realidad, punto uno, pero ¿nos puede dar unos consejos para intentar defendernos o comprenderlo mejor o no vivir en la ignorancia? No sé. Si yo hubiera tenido la oportunidad de acceder a esta información 30 o 40 años atrás, ¿qué crees que yo hubiera conseguido a día de hoy? Sería más difícil porque no tendrías internet. Mira, no es fácil. Realmente no es fácil. Ahorita, a raíz de la internet, a raíz de que todo lo que estamos hablando aquí se está escuchando en Japón, a raíz de que esta información sí mueve, porque mueve, y más cuando es comprobable, y yo siempre lo voy a decir, Nacho, no me crean lo que William dice, compruébenlo por ustedes mismos, porque es una realidad. A raíz de esa facilidad, muchísimas personas, millones de personas, pueden contemplar una visión distinta de lo que es el humano. Pueden contemplar una posibilidad en cuanto a directrices específicas en cuanto a la espiritualidad humana. Pueden contemplar la posibilidad de entrar a comprobar cómo hace una persona, cualquiera de las que nos puedan ver, para negar que desde el marco de referencia que define lo que no le pertenece al humano luz, le pertenece a la bestia, cuando experimenta algo desagradable y tiene esa información, para no determinar que le pertenece a la bestia. No hay otra manera. La determinación inmediata, Nacho, en función de entender nuestro rol y en función de entender la enorme inteligencia de esas entidades, es a través de la irracionalidad humana que define típicos comportamientos. Y si quieres entender su enorme inteligencia y su enorme poder, vas a tener que evaluar la sutileza de esas entidades actuando en ti sin que te des cuenta. No hay otra manera. Y cuando detectas esos patrones, esos cambios de humor, esas idas y venidas de tus pensamientos incluso, y ya eres consciente de esa manipulación, ¿cuál es el siguiente paso? La parte opuesta, ya sabes que no le pertenece eso que es mínimamente irracional y que lo detectas y que sabes que no le pertenece a la humana luz y que le pertenece a la bestia, el siguiente paso es contemplar la parte opuesta. Y si contemplas la parte opuesta, ¿qué sucede en ti? Se rompe el algoritmo que define la fórmula matemática y con ella
la enorme inteligencia de esa entidad, actuando en ti por programación. Por eso yo hablo de desprogramación. Y la gente no tiene en cuenta la parte opuesta, mira mal, gesticula mal, se burla de la gente por la espalda, emiten conceptos sin tener conocimiento, juzgan sin tener cómo hacerlo, emiten juicios sin comprobar las cosas. O sea, una irracionalidad brutal. Pero la mínima de ellas define la enorme inteligencia de esas entidades, Nacho. Si nosotros queremos reconocer el alcance de esas bestias, tenemos que comenzar por ahí. No hay otra manera. Entonces, ¿qué le dirías a esas personas que actúan de una forma de odio, de envidias, de celos, de inseguridades, de muecas, como comentas? Y parece que sea como lo lógico, cuando lo lógico no es eso. No es eso. Lo lógico es aceptar, tener cariño, Aprender. aprender. Aprender, porque no es aceptar, es aprender. Yo hablo de un aprendizaje en función del más alto nivel de la conciencia humana, pero ese conocimiento tiene que ser concebido, no adquirido. Hay una diferencia enorme. Es lo que yo hablo con lujo de detalles en los cursos. Es profundo lo que has dicho, ¿eh? En los cursos. Lo que acabas de comentar. Pero no tiene otra opción, Nacho. Las personas en ese sentido y con la información y incurren no tienen otra opción. Y más con una información de estas. En realidad no tienen otra opción. O se desconectan de las bestias o les toca seguir con ellas. ¿Cómo detectarías? El humano luz no se tatúa. El humano luz no fuma cigarrillo. Al humano luz no se le pide. Al humano luz se le siente. A quienes se le piden con oraciones y con rezos y con promesas y con contratos son las jerarquías reptiles. Donato, el de Perú, duró 5 o 6 meses con la mano podrida. Hasta que por fin se la resolvieron. Yo, Nacho William Criado, duré más de 10 meses con alfileres dentro de mi cuerpo hasta que me lo sacaron. ¿Tú viste cómo te los quitaban? Sí, los ubicaban y los sacaban. Mire lo que está. Estilo Pachita, ¿no? Ah, estilo Pachita. Y esa misma persona, un día me dijeron, aquí te mandaron. Y estoy hablando de 40 años atrás. Y era algo que no existía en esa época. Era un utensilio indígena hermosísimo. Y aquí te mandaron. Consérvalo. ¿Alguna vida tuya pasada? Hoy en día, Nacho, esas dos experiencias, hoy en día, hoy, hasta después de muchos años, entiendo que la extracción de las agujas, la extracción de los clavos, hoy en día entiendo que es la primera fase de la materialización. Hoy en día entiendo que la materialización de un objeto que nada tiene que ver con mi cuerpo es la segunda fase de la materialización. Y la tercera fase de la materialización es del ser que ocasionó la materialización del objeto y del ser que trajo el clavo. Porque lo importante no es que me resuelvan a mí y ya me trajeron las agujas y los clavos. Lo importante es quién lo hace, de dónde viene, qué poder tiene sobre la materia, cómo consigue maleabilizarla y cómo procede. Ahí es cuando la serpiente comienza a morderse la cola. Y en un proceso de materialización, ¿qué implica un proceso de materialización obligada? Obligada, porque las opciones están servidas sobre la mesa. O ellos se presentan por invasión, que lo han hecho muchísimas veces, o ellos se presentan por condición humana. Son dos cosas diferentes. ¿Tú crees que vamos a vivir eso? Por lo menos es lo que me toca. La invasión sí está a la vuelta de la esquina. La invasión está a la vuelta de la esquina. Pero desde mi trabajo personal, o son ellos o es William. Y es desde lo que me toca, lo que sigue para William es el proceso de materialización de esas bestias. ¿Y qué implica? Estar desconectado. ¿Y qué implica la desconexión? Haber aprendido todo de esas bestias. ¿Cómo califico yo ese aprendizaje? Solo es posible a través de la desprogramación. Si yo no entiendo a partir de que consigo la desprogramación y qué desprogramo, no sucede ni desprogramación ni desconexión, Nacho. ¿Y qué implica con relación al ser opuesto?
que en este caso es Excelión, o el humano luz, que todos los seres humanos tienen un ser luz a raíz de que sienten amor, sienten bonito, y que hay un 2% que es luz ensamblado en sus células. Parámetros específicos para sostenerle, una vez desconectado y una vez desprogramándote. ¿Qué consigues con eso? Que otras entidades no lleguen. ¿Qué consigues con eso? El controlador controlado. ¿Qué consigues con eso? La quinta dimensión, asegurar. Asegurar. Entonces tenemos sobre la mesa, ¿qué tenemos sobre la mesa? Naves, eventos de todos los calibres, abducciones de todos los calibres, en todas las líneas de tiempo. Tenemos evidencias, implantes extraídos quirúrgicamente, Sí. implantes físicos extraídos. ¿Qué tenemos? La esfera de Buga y la esfera de Jumba y todas las esferas que faltan. ¿Qué tenemos? Evidencias de Pachita. ¿Qué tenemos? Lo de Donato. ¿Qué tenemos? Lo que ha sucedido con la isla esa Friendship. ¿Qué tenemos, Nacho? Lo que está sucediendo en México es fascinante, brutal. Lo que está sucediendo en México. Mira, estamos a nada de la cuarta dimensión. ¿Y cuáles son las señales en función de detonantes? Pues yo hablo de detonantes en función de señales. Señales en función de detonantes. Tecnología, brutal. IA. Robótica. Míralo inverosímil, Nacho. La robótica es el producto de una enorme inteligencia no asimilada por ti, no asimilada por el humano. Trajeron todos los algoritmos de tu comportamiento, los adecuaron en un robot y convirtieron en un robot más inteligente que tú. Terrible. ¿Cómo van a resolver el Producto Interno Bruto? Con los robots. Y a ti te van a poner a recibir un salario y a vivir en paz y tranquilo y todo relajado. Y la gente se lo cree, además. Y la gente no solamente se lo cree, sino que entra en una zona de confort y ya estoy feliz. Trágico, pero eso que acabas de decir es la Agenda 2030. Bueno, tenemos blockchain, es la tecnología que viene, el dinero fiduciario va a desaparecer. Se van a imponer las criptomonedas y en ese sentido hay una manipulación brutal. Lo siguen intentando, ¿eh? Brutal. Desde el punto de vista incluso del apagón que ha habido en España, que ha sido un detonante, exacto, que mucha gente ha dicho, oye, tal vez el dinero no físico, tal vez no es tan inteligente, dependemos mucho de la tecnología, pero aún siguen RQR y creo que lo van a conseguir. Cada vez hay menos fluidez o flujo de cash y te meten ahí el euro digital, que la gente no se imagine criptomonedas tampoco en el sentido de Dogecoin, sino que tal vez sea simplemente digital. Todo eso es inteligencia reptil, pero eso nos acerca a y control. Control absoluto, muy inteligente. Y faltó todavía ¿cómo se llama? El chip ese quantum. La física la mejorana. Perdona. El chip mejorana. El chip de física cuántica y computadoras cuánticas. Mira, Nacho, vamos derechito hacia la cuarta dimensión. Derechito. Que va a ser más tecnología capaz de destruir la sociedad como la hemos concebido y llegar incluso a otro nivel tecnológico avanzado y percepción, ¿no?, de esa otra realidad. Incluso, ¿sabes quién lo decía eso? Y Benjamín Solari Paravincini. Dice que empezaríamos a vivir, en base a tecnología, ese contacto, ¿no?, con ese más allá. Que podemos simplificarlo como familiares desencarnados, pero a través de tecnología conseguiríamos ese contacto mucho más fácil, ¿no? Y es curioso. Estas entidades, mira, hay muchísima información y lo de Parravicini es sumamente importante, pero ¿sabes qué? Esas entidades ven el punto singular para ellas acceder a la quinta dimensión. Y la singularidad está definida por el alcance de personajes como Parravicini y como muchos otros. La diferencia es que Parravicini no salió del lineamiento de la entidad reptil. Toda la información que definió Parravicini, toda la información que se profesa aquí como profecías, toda la información que tiene que ver con la parte espiritual del ser humano y el futuro, tiene que ver o surge del lado del lineamiento de la inteligencia de la entidad reptiliana. No es fácil saltar la línea. ¿Y sabes qué hacen esas entidades? Buscan la persona que tiene la información en función de cómo saltar la línea.
Por eso esas entidades no pueden llegarle a William. En la medida en que yo le diera oportunidad a una de esas entidades, ellas tuvieran acceso a lo que ha sucedido a nivel celular en función de acceder a la quinta dimensión. Pero hay algo que a ellas le falta. Dime. Activación del cerebro por expansión de la neurona luz a partir de la transferencia de nucleótidos. Y en ese sentido, ellos necesitan un nucleótido maduro en función de pasar a la quinta dimensión. Yo no se los puedo dar. ¿No quieres? No, no quiero, no. Sino que no es posible por la condición que todo el ser humano debe adquirir, debe asumir, debe conquistar, debe acceder. Es una condición que define una enorme inteligencia similar a la inteligencia de esas entidades en función del potencial humano luz original. Mira, hay algo particular que no te he hablado y que es totalmente real. Ese potencial del humano luz original define un cerebro desarrollado, pero vemos una particularidad en el humano luz a nivel cerebral y en la entidad a nivel cerebral. La entidad a nivel de su cerebro define a alguien muy inteligente y muy pensante. Y esa condición en el humano luz define a un cerebro totalmente en silencio. Es todo lo opuesto. El humano luz utiliza el cerebro cuando va a crear mundos. Por eso necesita tenerlo en silencio. Y el humano luz, para manejarte, necesita a un ser pensante como él. Y por eso la turbulencia mental extrema. Entonces, son características que nosotros tenemos que tener muy en cuenta. Hay soportes para nosotros evaluar esas características y poder determinar que desde el punto de vista del pensamiento, la inteligencia de esos seres se muestra desde la turbulencia mental en el humano. El humano es fácil ir al futuro y ir al pasado, estar pensando en una cosa y en la otra y en la otra, cuando el cerebro, desde la condición humana lo original, es todo lo opuesto. Te tienes que aquietar tu cerebro, aquietar tus pensamientos, tienes que saber qué es lo que tienes que evaluar para alcanzar ese estado, porque es un estado muy superior. Y acceder justamente a esa condición prácticamente les determina a estas entidades no solamente la desconexión, sino la destrucción. Entonces, ¿qué les digo yo a todas las personas? Al ser humano, algo que es real. O el humano con una información como esta, comprobable, demostrable, busca desconectarse de esas entidades o simplemente le toca seguir con ellas a expensas de las consecuencias que implica una información opuesta a una entidad. No le va a gustar. De manera que las cosas se pueden complicar en muchos de los aspectos en las personas. Yo siempre lo he dicho y lo diré, Nacho. Con esos seres no se juega, son muy inteligentes, enormemente poderosos, son quienes nos enseñan, pero el que se aprenda o no, depende de ti, depende de mí y de cada uno de las personas. Y más cuando una información de esta tiene soporte, es comprobable, es fehaciente y no se puede entrar a cuestionar. Es muy difícil que se entre a cuestionar una información que surge del subconsciente humano. Es algo que está allí en tu ADN y la brecha es esa, no hay otra. Amigos, creo que ha sido un podcast pero que muy interesante, muy profundo. Espero escuchar vuestros comentarios, dejándolo aquí debajo. Hacer una segunda tanda será complicado porque vienes de Colombia directamente, pero yo creo que ha sido maravilloso. William, muchísimas gracias por toda la cantidad de información que nos has vertido hoy. Estoy convencido que muchas personas van a valorar tu información. Sí, ahí está, no me crean. Ahí está la información para que se entre a comprobar, para entrar a reflexionar. Es muy delicado, la parte espiritual sí es fascinante, pero hay mucha tela que cortar. Y en una hora, pues no. Imposible, imposible. Hemos dado unas pinceladas muy chulas. Amigos, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Me despido.